Soy Joséphine Dor, fundadora y directora de la plataforma y revista digital Onda MX. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a Index y a Kurimansuto por acoger esta charla, que es la cuarta del ciclo Y que le digo y que me dice, que es una iniciativa que creamos desde Onda el año pasado para abrir el diálogo acerca de síntomas que atraviesan las prácticas artísticas en México. Bueno, hoy es una plática especial porque no vamos a hablar tanto de la producción, sino más bien de la escritura y la crítica de arte, con editores de las cuatro de las revistas más relevantes de México. Estamos con Diego del Valle Ríos de Arte Informado, Dani Valencia Sepúlveda de Terremoto, Gaby Cepeda de 333 Mag y pues Sandra Sánchez de Onda MX. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a platicar como alrededor de 30 minutos y al final dejamos espacio para preguntas y comentarios, así que vayan tomando notitas. Muchas gracias. Creo que ya. Dejamos esta otra placa. Muchas gracias a todos por venir este mediodía de domingo a escuchar sobre edición de arte y aquí a mis colegas que admiro un montón. Esta edición de Index tiene como eje la idea de opacidad. Y yo sé que mis colegas también han trabajado en la opacidad o tienen esa línea por lo menos presente desde Glissant, que ahorita no me voy a extender en la opacidad desde Glissant, pero intentando tener un diálogo con el eje de la propia edición de esta feria, voy a introducir la primera pregunta. No sin antes decir que me da mucha alegría tener esta conversación, porque claramente las líneas editoriales de las revistas que editamos tienen una serie de intenciones poéticas y políticas que son explícitas en las propias publicaciones y en cómo se van conformando los medios, pero muchas veces no se habla de ellas porque siento que estamos más apuradas todas en que los textos queden lo mejor posible. Entonces, espero que este sea el primero de otros diálogos sobre cómo editamos y cuáles son esas posiciones políticas y poéticas. Pero bueno, dicho eso, la primera cuestión que vamos a discutir es que cuál es la relación que ustedes tienen con la información y con los textos que editan. Por un lado está toda esta necesidad de checar los hechos, de ver que no haya y no se cuele información que no sea cierta, pero por otro lado está también la escritura como materia prima, las poéticas y cómo suenan las voces de los escritores que editamos, que no necesariamente es una voz que viene de la academia, ¿no? Que viene de otro tipo muchas veces de saberes y de posiciones, cómo negocian con esa voz poética. Y también hasta qué punto se edita la información para que haya ciertas opacidades fértiles sin que esto sea o se interprete como desinformar. No sé quién quiera empezar. Vine preparada. Justo estuve pensando mucho esta pregunta porque entiendo como esta idea de opacidad de Glissant como un derecho a la diferencia, a no ser completamente legible o transparente para una mirada más hegemónica o más vigilante, por decirlo de alguna manera. Y pensaba que en realidad, para mí, al menos el texto crítico, la crítica de arte, me parece que ese lugar opaco es para mí el lugar del arte. O sea, no estoy queriendo quitarle como una capacidad estética al texto, pero siento que la crítica, pienso el texto como el lugar de una crítica inmanente, por decirlo, como de jalar un hilito, de mirar a las contradicciones, de como de criticar una obra por lo que es, quizá como de abrir, destapar sus posibilidades, y siento que más bien el arte sería ese lugar
Perdón, estaba leyendo mucho Adorno, pero ese lugar como de la no identidad, como de ese lugar en el que hay una conexión hay una conexión con el mundo, pero al mismo tiempo es ajeno a él, que es como un lugar de contradicciones, un lugar de opacidades, un lugar de no identidad, de un todo que no es lo mismo que las partes, y como prefiero que ese sea el espacio del arte que del texto en sí mismo, que cuando hablemos de esa experimentación puedo hablar un poco más de lo que creo estéticamente sobre el texto, pero en términos de opacidad prefiero como que ese sea el lugar del arte. Yo coincido con Gaby. Somos colegas porque también estoy en 333 como parte del equipo editorial. Creo que también en el momento en el que estamos histórico, la crítica o el texto crítico no se puede permitir opacidades, digamos, cuando se está intentando reflexionar sobre la posición o el momento del arte, justo en esta disputa de la memoria, del significado, de lo que puede llegar a ser una imaginación política. No creo que en este momento la opacidad funcione desde la crítica, justamente. Más porque justo en el momento en el que estamos la crítica está siendo instrumentalizada para movilizar un antiintelectualismo, básicamente. Say it. Un antiintelectualismo donde no se permite la complejidad, donde no se permite el antagonismo, no se permite la diferencia, digamos, la rosadura, no se permite como justo esa posibilidad de defender posturas políticas que se han estado defendiendo durante los últimos 20 o más años. Y casualmente en este momento histórico todo tiene que ser neutral, todo tiene que apelar a cierto optimismo en torno al arte. Como lo dijimos en la primera carta editorial, por ejemplo, de 333, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, como ética de la escritura en el arte contemporáneo. Y a mí en Arte Informado es negociar también muchísimo con esa neutralidad liberal, esa neutralidad que apela justo al no hay que meternos en problemas, no hay que complejizar nada. Y si hay algo que complejizar, justo se apela a la complejidad del discurso para huirle a la reflexión. Entonces yo creo que en este momento la opacidad, como la entendió Glissant, está siendo instrumentalizada por el arte contemporáneo para no hacerse responsables justo de su genealogía complicada con el poder y con las instituciones que justo sostienen un poder que en este momento es la censura como único horizonte para la crítica o la autocensura. Y el mayor ejemplo que tenemos es Palestina. Nadie habla de Palestina en el arte, en ninguna institución se está tratando ese tema, o esa cuestión, no hay solidaridad con Palestina, no se habla de Sudán, no se habla. Entonces, en este momento, la opacidad para la crítica es en realidad algo contraproducente desde mi punto de vista. A ver. O sea, coincido con la parte, digamos, como de... sí que creo, digamos, que el arte termina siempre como parasitándolo e instrumentalizándolo todo, ¿no? Y Ciudad de México es meca para eso, además. Pero me quedo pensando también, por ejemplo, en que en la opacidad, más bien como en términos, en el texto, ¿no? Como la forma en la que puede, digamos, sí, proteger determinadas informaciones que no tienen que ser, digamos, expuestas, ¿no? Ahora justo el día de ayer hablábamos con Aldrich Covarrubias, ¿no? Que es uno de los escritores de este cuatrimestre en Terremoto, que es quien funda y quien lleva el archivo de la memoria transmasculina MX. Y creo que ahí hay cosas, ¿no? Como que no pueden ser también publicadas, ¿no? ¿A ustedes qué les importa, ¿no? Como lo que pasa también como en ese sentido. Mientras que la memoria, la forma en la que la memoria y el recuerdo inclusive también, digamos, como interesa resguardarse, sí, digamos, como que opera desde cierta opacidad. Pero eso desde el texto en ese sentido, no desde la crítica. Yo también creo que necesitamos una crítica, digamos, como clara, y ojo ahí, no estoy diciendo que tiene que ser deglutida, ¿no? O negativa, ¿no? Y parto de la idea también de que no somos imbéciles y que sí no podemos leer por lo menos 5 veces un texto para poderlo entender, ¿no?
Eso además como un ejercicio también, digamos, como si lo queremos ver como radical o contracolonial o contra lo que quieran, ¿no? Pensando en la pausa, pensando en acercarnos en los textos también de forma muchísimo más crítica y con muchísima más calma, ¿no? Que no sea también pensar que todos los malditos textos se leen igual que un post de Instagram, o que todos los textos son también un TikTok y que tienen que reaccionar de esta forma y si no funcionan así, el texto no es crítico, ¿no? Porque entonces o no me está hablando a mí o me está tratando de idiota. Es como, mira, a ver, hablemos de eso, ¿no? Como aquí a nadie se está tratando de idiota, ¿no? El texto no está hablando de eso. Si no lo entiendes, exacto, ¿no? Como que creo que hablemos también como de esa parte, ¿no? Por otro lado, yo tendría como mucho cuidado en apelar, digamos, como o nombrar en espacios sobre todo del arte y también como desde lo editorial en el mundo del arte, como a esta parte tengo que regresar a mi nota porque si no se me olvida, ya saben. Em, Como esta supuesta complejidad que se defiende, porque siempre que se nombra, porque esto es todo el rato, ¿no? Así como esto lo hacen, les encanta, ¿no? Estar hablando como de, no, pero es que no hay espacio entonces para la complejidad. Pero en realidad lo que están apelando es a una coerción completamente neoliberal desde una especie, digamos, como de consenso, ¿no? O como desde una especie, digamos, también como de... se me fue la palabra, perdón, y si no vuelvo a mis notas que no entiendo también, a mi caligrafía de paracetamol. O sea, como que creo que hay que tener mucho cuidado también como, porque luego pareciera que cuando decimos como que no se está dando como, espacio a la complejidad, hay quien viene y dice justo que nosotras no estamos complejizando, ¿no? Y porque entonces tampoco estamos llegando al consenso, porque creen que deliberadamente todo es sobre consenso, ¿no? Y todo es sobre agarradas de la mano, kumbaya, señor, ¿no? O sea, como que en plan de cero conflictos, ¿no? Como esta parte, ¿no? Y la otra cosa, que eso sí lo voy a defender, terremotos, sí hemos hablado de Palestina, somos de hecho el único puto medio de comunicación que se posicionó en contra del genocidio justo en la semana del 7 de octubre, ¿no? Nos ha costado un montón, a mí personalmente, mi salud mental, ¿no? O sea, como defender esto con gente con 2 neuronas cuya función, digamos, solo les permite la sinapsis para respirar y pronto se acabó, ¿no? O sea, como que creo que son el tipo de cosas que sí, digamos, como interesan, pero por supuesto habría que estar hablando más, ¿no? Y habría que estar complejizando más esto, ¿no? Y ahora creo que de una u otra forma, quizás podríamos entender la manera en la que la opacidad puede, digamos, como coreografiarse en la manera en la que convocamos, ¿no? Para mí, por ejemplo, esta carta que tiene que hablar de la memoria y tal y del archivo, no es porque me interesa cómo están haciendo archivo desde el arte contemporáneo. Es porque si no volvemos a la memoria, si no volvemos al archivo, permitimos que el olvido entonces se administre. Y si permitimos que el olvido se administre, entonces vamos a seguir creyendo que Palestina no tiene nada que ver con lo que va a pasar en Culiacán, en Michoacán y en Jalisco cuando Trump entre, ¿no? Entonces, como que creo que son ese tipo de cosas y ese tipo de espacios que tendríamos que convocar y quizás ahí, digamos, podríamos hablar de opacidad sin pensar también que la opacidad es ese entonces espacio para, digamos, la opacidad no es secretismo, ¿no? La opacidad no es, digamos, como ocultar, ¿no? La opacidad quizás tiene que ver más con camuflajear, ¿no? Y con permitir que las cosas y los elementos se coreografíen, inclusive dentro del propio relato, dentro del propio lenguaje, de tal forma que la información tenga que llegue a la gente que tiene que llegar, ¿no? Por ahí la dejo. Sí, y yo ahora estoy jugando un rol un poco raro porque voy a hablar un poco desde cómo edito y también moderar, pero entiendo por un lado esta necesidad de la que hablan Gaby y Diego de tener muy claro cuál es el papel de la crítica, ¿no? Y cómo trabajamos con argumentos y cómo en esos argumentos también evitamos ciertas em, opacidades, justo las no vistas como camuflaje, sino las vistas como manipulación, que luego yo he visto muchos textos donde se cuelan un montón, o sea, hay falacias de autoridad, hombres de paja, o sea, un montón de argumentos bien construidos en donde aparentemente no hay una falla en esa construcción argumentativa, pero el propio texto está fundado en un montón de falacias que al parecer están justamente proponiendo cierta neutralidad liberal muy peligrosa,
Pero si uno analiza el texto, esas falacias lo que están haciendo es generar una línea de manipulación disfrazada de una construcción argumentativa, lo cual es súper peligroso. ¿Por qué? Porque el argumento disfraza la manipulación. Eso por un lado. Por otro lado, creo que me interesaba mucho al pensar la opacidad, este carácter camaleónico del que habla Dani, y también la posibilidad de un escritor de arte que dude, ¿no? Como que sería otra pregunta, que no nos va a dar tiempo ahora, pero que estaría muy interesante seguir pensando juntas, como qué tanto el espacio de la escritura o incluso, ¿qué diría Adorno? De la duda del escritor en la crítica, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando alguien que está pensando y acompañando un proceso de producción artística tiene una serie de argumentos que ponen en el espacio público, pero también tiene unos lugares de no certeza, ¿no? De pregunta, sin abusar de la pregunta, como también ya se ha hablado como en otros lugares desde la edición. Y esto para mí es importante en tanto toma de posición, no como una cosa, imp- como un momento relevante para evitar esa neutralidad liberal de la que hablan aquí mis colegas, es esa toma de posición, ¿no? Entonces, ¿cómo poder balancear una toma de posición con un argumento desarrollado de manera clara, que no sea manipulador, y al mismo tiempo permitiendo este espacio camaleónico o este momento de duda? Creo que es algo que entiendo que todas intentamos hacer aquí de una u otra manera, pero que yo también creo, como Diego dijo hace rato, que se tiene que decir de manera abierta, porque hay prácticas, hemos visto prácticas en donde justamente hay estos argumentos manipulativos o esta neutralidad liberal operando de manera constante. Ahora, voy a juntar la segunda y la tercera pregunta porque no tenemos mucho tiempo. Pero nos interesaba mucho también platicar cuál es el lugar de la experimentación en los textos, si un texto de arte o un texto de crítica de arte puede experimentar, en qué consiste esa experimentación, y también desde sus propios modelos, cuál es la relación entre el mercado y la escritura, ¿no? Ahora Dani hablaba un poco de qué implicó desde Terremoto pronunciarse desde el principio frente a Palestina, porque creo que como que hacíamos estas preguntas porque son dos polos, ¿no? Por un lado, la experimentación abre también la posibilidad de fracaso, ¿no? Como la posibilidad de que algo salga mal, y al mismo tiempo la fertilidad y la riqueza para ir a un pensamiento que no sea, no sea solo una repetición de algo aceptado como bueno por todos. Y por otro lado, es súper complejo, ¿no? Como poderle dar espacio a eso y al mismo tiempo, sí, a las lógicas del mercado o a los lugares en donde están insertas estas publicaciones, estos textos que editamos. No sé si quieran seguir el mismo camino de Gaby, Diego y Dani. También pensé mucho en esta idea de experimentación y siento que estoy haciendo lo mismo, como moviendo el blanco de la pregunta. Pero siento que específicamente cuando estoy en mi rol editorial y no en mi rol escritora de crítica, soy un poco más disciplinada, soy un poco más Virgo, como siento que tengo o sea, siento que tengo en la mano el interés del lector y en el otro el respeto al escritor, y es mi trabajo balancearlos y no desmerecer a ninguno. Y en ese sentido creo que la crítica, el ensayo, responden a ciertas dinámicas, a ciertos objetivos que siento que, o sea, me pasa también como leer un ensayo, un texto, una crítica mal reseñada, me hace mal editada, como mal editada, como me puede, como, no, este párrafo debería estar acá. O sea, como hay algo de eso que a lo que me atengo mucho,
That being said, como a pesar de que tengo esta cosa un poco estructurada o disciplinada, cada bello humano es un mundo. Y hay algo de... quizá ese lugar es el más experimental para mí, como experimental para mí en el sentido de ser completamente flexible y abierta al juicio estético de otra persona, a las decisiones estéticas que toman, porque al final escribir es una decisión estética como constante y me sorprendo constantemente de las enunciaciones que eligen algunas personas o su relación con el lenguaje. Como que siento es muy importante tener esa flexibilidad como siempre. Em, También la verdad es que tuve muy buenos editores a lo largo de mi ya larga carrera de crítica de arte y me siento como muy responsable, como tengo que, esta es una labor que tengo que mantener viva, como darles chance, como siempre tratar de llegar al mejor texto posible en términos del lector y en términos del escritor, porque... O sea, sí, es muy duro también, es muy duro. Hay como, eso también es otra cosa, como encontrarte con ciertos tipos de edición, como yo he tenido como muchas muertes del ego, la verdad, como cuando alguien me manda comentarios sobre un texto, como, "Ugh", pero bueno, es como un poco ajustar y es una experimentación un poco de los dos lados todo el tiempo realmente, como de permitirle al otro como entrar en tu mundo estético, básicamente, sí. Y por el otro lado del mercado, quizá también porque tengo como no sé, como 10 o más años escribiendo del lado de escritora y no de editora. O sea, como yo diría que mi relación específicamente yo con el mercado, pero siento que también lo traslado a mi rol de editora de 333 junto con Diego. eh, es que creo que es uno de cuidadosa observación y toda la independencia posible. Nosotros tenemos dos patrocinadores. Jumex, por un lado, nos dio un patrocinio. Siento que en términos de opacidad eso es interesante, como el rol corporación, patrocinio, museo. Como siento que eso daría para varios ensayos. Y por otro lado, material, la feria, que aparte somos medio aliado. De los dos lados jamás ha habido como ningún tipo de acercamiento o de coerción de ningún tipo, como nosotros cubrimos material, pero nunca hemos sentido que sea necesario ningún tipo de pleitesía o de, no sé, subordinación. También hay que decirlo que Jumex, Diego y yo dimos una charla y se nos permitió perfectamente hablar de Palestina, como nunca ha habido como tampoco ningún tipo de tit for tat o de intercambio experimentado, como en ese sentido creo que somos muy afortunados, como les damos muchas gracias a los dos. Ya se nos va a acabar el patrocinio de Jumex. Pero bueno, esos son otros problemas. Y por otro lado, también pensaba mucho como hace como varios años, no voy a decir quién, pero como en una junta, cosa de esas cosas del arte, una escena o algo así, como alguien de que, ¿por qué yo le pagaría dinero a alguien para que me critique negativamente? Y quiero decir que, a ver, como critique, la genealogía de la palabra crítica tiene una genealogía que es una disciplina y se espera que se espera que tenga la necesidad de desenmascarar las relaciones de poder, pero no solo para hacerlas evidentes, porque son evidentes para la mayoría de nosotros, porque señalar no es suficiente. Hay que desmontarlas, hay que ir como para adentro y para afuera, lo que viene a ser una crítica inmanente, mirarte en las contradicciones, en la dialéctica, por qué va por este lado de un lado, o sea, eso es una crítica. Y eso no implica necesariamente que tenga que ser negativo, que digas, ay, qué feo esto, o sea, como eso no implica eso, pero sí, creo que aparte creo que la crítica debe visibilizar que nuestra situación es históricamente contingente, que muchos son villanos de nuestra propia creación, que tenemos el poder de la negatividad en el sentido de decir, no, no me voy a tragar esta narrativa publicitaria, no, no, hoy me voy a rehusar a hacer la gimnasia mental de naturalizar lo innaturalizable, hoy no me voy a comer esta narrativa que obviamente la bajó AI, o sea, como en ese sentido, creo que tenemos derecho a eso y creo que ese es el labor de la crítica y en ese monte me voy a morir. Y creo que si eres el mercado, pues mira tu corazón y examina tu alma y decide si eso te parece importante fondear o no. Y that's on you, baby. O sea, como, ¿de qué lado vas a estar, hermana? O sea, como, no te puedo yo decir, páganos 333, pero te lo diría. Pero te lo diría. Así.
quieres decir tú? Bueno, ajá, o sea, por una parte, digamos, como el asunto de la experimentación creo que también está muy vinculado al tema del mercado, ¿no? Porque no sé qué tanto puedo llegar a un texto, justo ese texto que me interesa, cuando hay toda la presión, no solo de la galería que me compró el texto, el artista que pagó su texto, y como esa necesidad completamente ridícula, obscena y ególatra de la compulsión de la visibilidad, ¿no? Como que se hable ya, ¿no? Es como de, calma, güey, o sea, déjame pensar y quizás tu texto va a ser mucho más relevante, ¿no? O sea, como cuando se escribió de Sánchez Kane, por ejemplo, por primera vez en Terremoto, ¿no? Digo, solo lo suelto ahí. Eh, ajá, o sea, como que creo que es complejo también, ¿no? Como ciertos ejercicios de escritura experimental o acompañar ciertos ejercicios de escritura experimental, cuando al final también estamos como intentando combatir como el excesivo, digamos, como la velocidad, digamos, también como voraz del mercado, ¿no? Como y de responder también como a la inmediatez, ¿no? Y como, ¿y por qué no estamos hablando todas las de la Bienal de Sao Paulo? ¿Y por qué no estamos hablando todas de la Bienal de Tamayo? No sé si alguien va a hablar de eso, ¿no? O sea, como que creo que a lo que voy es como es difícil que al final, digamos, como el cuidado del texto también como permita eh, trascender también como esas decisiones éticas, ¿no? Decisiones que, por supuesto, que en tanto que son éticas, son políticas, ¿no? En relación a cómo vamos a acompañar y qué cosas, digamos, salen, qué cosas no, ¿no? Entonces, para evitar que los textos, digamos, sean atropellados o que aquello que salga, digamos, como no salga mal editado, ¿no? Como descuidando una de las partes, ¿no? Que coincido con lo que dice Gaby, ¿no? Como eh, hay que, de una u otra forma, también como asimilar, primero, dejarnos de toda posibilidad, digamos, como ¿cómo se dice?, de inocencia ante el mercado y reconocer que trabajamos para una industria, que esto en lo que estamos insertas es una industria, trabajamos para la industria del arte contemporáneo, ¿no? Y en tanto, dentro de la industria, entonces también somos obreras en ese sentido, ¿no? Y pensarlo también como desde el lugar, inclusive en el que nos toca así disputar de forma quizás también como directa, ¿no? Para saber cómo seguir protegiendo ese rechazo, ¿no? Que es, creo que la cosa más compleja con la que yo me he encontrado, yo tengo 3 años en el mundo de la edición, ¿no? 3 años trabajando en Terremoto, pero nunca me había encontrado con la difícil labor de defender mi no, como hasta que llegué al mundo del arte. Porque parece ser que todo es laxo, que todo se puede. Me encanta a mí la promiscuidad. Creo que es la cosa, citando a Nico Pradilla, no vaya a decir que le robé acá su frase, pero citando a mi amigo Nico Pradilla y mi editor, Nico Pradilla, ¿no? Como me gusta mucho la promiscuidad del mundo del arte, ¿no? Porque tiene esa posibilidad. Pero cuando eso se confronta con mi ética, con mis principios políticos, entonces ahí ya estamos hablando de otras cuestiones que no tienen que ver con el momento de sostener la crítica en un mundo coyuntural, en un momento coyuntural como el que estamos atravesando, ¿no? Sino tiene que ver con otras cuestiones que definitivamente, digamos, como tendrían que resolverse también como desde otros lugares, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que me quedo pensando también cómo sostener, por ejemplo, toda esa creatividad, toda esa, digamos, como elocuencia, cuando al final hay toda una presión, ¿no? Como para tener que estar respondiendo a la forma en la que el mercado del arte, en específico Ciudad de México, ¿no? Como está reaccionando, produciendo y sobre reaccionando o fingiendo que reacciona, ¿no? Simulando, porque les encanta también simular que reacciona, ¿no? Quisiera retomar como varias cositas que han ido diciendo Gaby y Dani. Primero, como los dos coinciden en esta justo política del rechazo, o esta política del decir no, de tener los límites. Y creo que justo desde la escritura, esa posibilidad de poner límites o de defender ciertos límites dentro del pensamiento es donde sucede esa, digamos, esa disputa. Y creo que la opacidad se refiere justo a un rechazar aquello que me están queriendo imponer como único imperativo de
lo que estoy haciendo, en este caso, la escritura de arte. Entonces, tener esa disposición a dudar incluso de aquello que hemos asumido propiamente como escritores o como editores es en sí un ejercicio experimental de opacidad y por ende de rechazo de una estructura que continuamente nos está pidiendo cierta complacencia o cierta complicidad con ciertos estatutos éticos y políticos del sistema del arte. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, como editor, a mí me gusta mucho hacer provocaciones desde Federico Moraes. Que si no han leído a Federico Moraes, también Nico Pradilla, en Taller de Ediciones Económicas, pueden encontrar el libro traducido por primera vez en español. Mucha promoción a Nico hoy. Un descuentito. Bueno, Federico Moraes justo coincide también, por ejemplo, Federico está hablando en los 70s en Brasil y coincide mucho también con ciertas genealogías de pensamiento que podemos encontrar en cierto imaginario del abolicionismo negro en el sur de Estados Unidos a través de Octavia Butler, Waliday Marisha o Adrienne Maree Brown, que es movilizarnos de lo que es hacia lo que podría llegar a ser. Federico Moraes lo aborda desde como escritores, al acercarnos a una obra de arte, detectamos los límites de la obra que la obra propone o el artista propone a través de la obra y como críticos acompañamos esas preguntas empujando los límites de la misma. Eso es llevándolos a lo que podría llegar a ser. Federico, por ejemplo, en ese libro van a encontrar una serie de propuestas críticas que es me acerco a la obra, pero luego rehago la obra a partir de lo que yo creo que le faltó a la obra o otra posibilidad de la obra. Entonces, ese empujar la obra hacia otras posibilidades. Ahora, Waliday Marisha, Octavia Butler o Adrienne Maree Brown, desde esa visión ficcionaria, justo habla también de cómo podemos movilizar la escritura hacia lo que podría llegar a ser esta obra, más allá de cómo se está presentando la obra. Es qué detecto en la obra, qué preguntas están motivando, qué éticas está proponiendo, qué imaginarios está provocando, no desde la especulación, digamos, ahí ya también demasiado vaciada desde el arte contemporáneo, todo es especulativo y nunca llega a ningún lado lo especulativo, o sea, no moviliza hacia ninguna imaginación política, no moviliza hacia ninguna experimentación, digamos, estructural o colectiva. Y bueno, a partir de ahí, lo que podría llegar a ser se encuentra con los límites del mercado. Eso es, o los límites de esas fuerzas de profesionalización que también vamos a desarmar esa palabra mercado, vamos a humanizarla, o a llevarla a la mundanidad. Ese mercado es los códigos de profesionalización que tenemos que seguir para poder sostenernos y poder mantenernos en este sistema del arte. Entonces, ese mercado también va a exigir, sobre todo, una mesurabilidad, una continua negociación, que esa negociación ya es en sí una forma de experimentar, de estar continuamente negociando. Por ejemplo, en Arte Informado, lograr que publicáramos una traducción de qué significaba el genocidio en términos estéticos y artísticos fue una negociación de meses para lograr que me dejaran publicar eso. O incluso llegar a ciertas ideas ético-políticas que se hablan desde el arte latinoamericano que chocan con una editorial que es española, o sea, en el sentido de cómo se entienden los mundos, son también negociaciones, conversaciones, muchísimas situaciones ahí. Y ahora, una parte clave también para entender la relación entre la escritura y el mercado o esos códigos de profesionalización, por ejemplo, en la Ciudad de México, no podemos no abordar la parte de precarización sistemática de la escritura. Vivimos en un sistema del arte donde sistemáticamente se precariza la acción de la escritura, que es de donde se sustrae el valor sobre el que se sostiene toda la especulación financiera de este sistema. Y casualmente es la escritura la que más se ningunea, la que menos se paga, la que más se desecha y la que más se entiende en códigos de justo y la más demandada. Entonces, ahorita, ¿cuántos nosotros estamos escribiendo textos para exposiciones? Y cómo ese aparato extractivo que es el mercado del arte usa los nombres de personas, las teorías de ciertas genealogías de pensamiento, casualmente ahorita desde el sur o desde cuerpos justo marginalizados o historias marginalizadas, de ahí se sustrae valor y se sostiene toda un panfleto, digamos, del progresismo capitalista del arte contemporáneo. Sí, y me parece muy importante
puntuar esta experimentación que ahora Gaby le decía experimentación burocrática y también lo que acaba de desarrollar Diego, ya no como esta experimentación ligada a la vanguardia, ¿no? O sea, ya no es el efecto yoico, autónomo, wow, como que esa experimentación tiene que ver con una experimentación situada, sí, mucho más adorniana, en donde implica una negociación con todas las redes de poder que conllevan hacer un texto público, ¿no? Y como esa experimentación muchas veces tampoco es que sea pública en términos de un texto avant-garde, sino que implicó un montón de cosas al interior de nuestros medios para que ese texto pudiera ser público o que pudiera aparecer en la esfera pública. Y quiero regresar un poco a lo que decía Dani hace unos momentos de darnos como una invitación a todos a darnos el tiempo de leer textos, ¿no? O sea, suena un poco escandaloso en medio de una feria como Index, pero sí hay una demanda muy explícita de la viralización de la opinión, ¿no? O sea, estoy pensando específicamente en obras de arte comentadas y toda la desinformación que muchas veces hay en plataformas así, y cómo sí es un síntoma cultural de todos el consumo masivo de ese tipo de opiniones y un poco cómo se ha dejado de lado el tiempo que requiere leer un texto a favor de este consumo. No estoy no quiero regañarnos, más bien, porque yo también lo hago, es algo en el que todos estamos inmersos. Sin embargo, creo que sí me gustaría apelar a esa temporalidad de la que hablaba Dani, a que sí implica quizá leerlo en el celular, pero luego ir a la compu, igual no vamos a leer todo, pero eso que nos interesa, sí darle el tiempo de respirarlo, digerirlo, metabolizarlo, porque ahí también está la posibilidad de poder tener una temporalidad para el pensamiento de lo que nuestras propias escenas artísticas están poniendo sobre la mesa, ¿no? Cómo estamos inventando la realidad entre todos. Entonces, para que sea claro, no estoy diciendo o sea, no estoy diciendo no consumamos esto y sí consumamos esto, pero más bien estoy diciendo que además de consumir todo eso que ya consumimos, como tengamos presente la relevancia que es sentarse a leer un texto de arte, ¿no? Y todo lo que implica en términos de mercado de experimentación, de trabajo, de precarización, el que esos textos estén circulando en la esfera pública, porque no me voy a ver como muy postestructuralista, pero no hay texto sin lector, ¿no? O sea, de este lado nosotras hacemos el trabajo de edición, los escritores hacen el esfuerzo de sentarse a pensar en un mundo en donde no hay espacios para el pensamiento, ¿no? Hay una sobresaturación de tanto y una precarización tan fuerte que todo mi cariño y respeto para todos los escritores de nuestros medios que se sientan a escribir. Pero no puede suceder eso si no hay lectoras, lectores, lectorix. Entonces, quiero invitarnos, porque sé que entre nuestros medios nos leemos, pero quiero invitarnos a leernos, ¿no? Como que eso también es una posición política colectiva, ¿no? Y un poco a sacar los textos de este está bien, este está mal, no, como un texto es un lugar para ir a pensar. También podemos disentir con el texto, ¿no? Decir como, este texto está súper bien escrito, pero mi posición política, ética, estética no corresponde. Y creo que a medida en que eso suceda, podemos tener una esfera pública menos personalista, menos yoica, y que atienda más a estas problemáticas colectivas que los artistas justo en sus piezas ponen a circular. Ya no va a haber espacio para preguntas. Sí, tenemos. Ah, guau. Bruno tiene una pregunta. Voy a recoger
2 preguntas y las vamos contestando. Sí, yo quiero preguntarles cómo dan espacio, cómo lidian con el feedback que les mandan los lectores. No sé, hablaba con un amigo, bueno, dijeron que breve y conciso. Sí, como quiero pensar que hay un espacio en sus medios como para atender lo que sea que dice la gente, que no sea solo leer los comentarios del Insta, ¿no? O sea, como si tienen aislado como de, es hora de ver si me llegó un correo en respuesta a este texto, ¿no? O sea, como qué lugar dan, solo, sí, como me da curiosidad cómo funciona eso. Y ya. En dónde está la responsabilidad del editor o del medio para justamente evitar que se generen estas cámaras de eco en donde nos estamos autorreafirmando ciertas ideas, ¿no? Y más en un mundo tan polarizado y en donde estamos inmersos en estas burbujas de autorreafirmación. ¿Cómo se podría encontrar ese punto medio editorial para no nada más, o sea, que no parezca que le estás dando voz a un argumento con el cual definitivamente no consensas, pero pues que sí hay una responsabilidad de un poquito abrir la conversación? Bueno, en 333 tenemos mi sección que es mi fantasía número 1 editar. Quisiéramos que nos lleguen más derecho a réplica. Por favor, siéntense libre de leer y mandar. No tiene que ser un ensayo, puede ser un comentario. Es mi hit. O sea, la verdad es que sí leo como esas revistas, no sé, Vanidades, New Yorker, y siempre tienen esto de como, odio lo que dijo este güey, me encanta, como es mi sueño. Hasta ahora hemos logrado tener una en cada número. No dejen que muera, manden más. Y por otro lado, estaba pensando mientras hablaban ustedes como en esta idea como de la opacidad, quizá como más estratégica o metodológica. Y no, yo tampoco los quiero regañar, pero sí les ruego que, que valoren sus pensamientos y que valoren su tiempo. Y por eso quiero decir, no toda opinión, emoción o selfie tiene que ser posteada. No es necesario que sean las 12 del día y ya te estés peleando con 14 personas en las historias. Y no me refiero no estoy apelando al silencio, me refiero como a esta idea de las burbujas. Yo creo que esto suena como que tengo como una higiene bastante controlada de lo que permito que entre a, sí, como me rehúso en este sentido otra vez la negatividad, me rehúso a esta dinámica de la burbuja, me rehúso a pelearme con alguien que se sentó 10 minutos y puso cualquier cosa de la noticia que salió hace una hora, como, me rehúso a eso, la verdad, y en ese sentido no estoy apelando al silencio, pero valoren un montón la capacidad de pensamiento y de tiempo que tenemos a lo mejor me voy a tomar 3 días en anotar cosas, o a lo mejor me hago un Substack, un Tumblr, a lo mejor hago un zine fotocopiado y lo reparto con mis amigos. O sea, como digamos, no a este chantaje como que aparte que no estamos produciendo pensamiento crítico, no estamos produciendo comunidad, le estamos haciendo dinero a Mark Zuckerberg en su tierra robada en Hawái. O sea, como no estamos haciendo nada realmente. Y es más que enojarnos con nosotros mismos y con gente que ni conocemos. Como diría, siento que así mantenemos las voces. O sea, la gente llega a 333 con un buen argumento y yo digo, esto es un buen argumento, esto no fue algo que pensaste, sacaste el culo, ¿sabes? Tipo como we can tell, tipo, se nota, tipo. Sí. Así, rápidamente, como que, digo yo, igual, jamás en la vida me he peleado en redes sociales, ni lo haré. Me parece el lugar más infértil y mediocre para hacer cualquier tipo de disputa en ese sentido. Y como editor en jefe en Terremoto tampoco lo he hecho. O sea, genuinamente no son lugares en los que me interesa a mí como disputar. Pasa que hay respuestas después que surgen también como en el vis a vis, ¿no? Y de ahí es como de, ay, güey, me caga tal. Entonces, a partir, por ejemplo, del diálogo con Elena, ¿no? Ha sido como, güey, pues invitemos a escribir a toda esa gente que no le gusta tal cosa. Escribe, ¿no? O sea, te caga lo que está haciendo ahora Index con la opacidad, no sé qué, escribe. No, o sea, date el tiempo, date la chance. Tampoco te estoy diciendo que ese texto tiene que salir de aquí en 15 días. No, calma. Igual y lo sacamos en un año. Así
discusión ya está oxigenada, ¿no? Ya vas a replantear, quizás ese argumento, esa idea, esa palabra no iba ahí, quizás tendrías que haber replanteado tal o cual cosa, no sé, ¿no? O sea, como que creo que yo soy como súper partidario también como de ese tipo de ejercicios, ¿no? Como en ese lugar. Y creo que desde ahí, por ejemplo, algo que a mí también me interesa, tengo mucho cuidado con eso, Tami, ¿no? Como otra vez, como que en aras de vamos a dejar de ser los mismos 5 gatos que estamos diciendo las cosas. Vamos a pensar qué está diciendo este venezolano pro Trump, ¿no? Como solo para matizar, matiza en tu casa, o sea, genuinamente matiza en tu casa o busca un medio que le interese matizar a ese nivel también, digamos, como de precariedad del argumento, porque eso es, ¿no? Entonces, como que creo que hay un montón de cosas, digamos, y de espacios. También creo que es esto, ¿no? O sea, como yo, solo como para cerrar también, haría un llamamiento también o una invitación a otros colegas editores, ¿no? Me quedo pensando un montón en lo que decía Christina Sharp en este texto de las formas del duelo, ¿no? Donde cita a este autor palestino, que ahora se me olvidó su nombre, se los digo ahora, eh, que hace una diferenciación entre técnica y oficio. Para hablar del cómo desde la propia técnica, hay un proyecto del genocidio que está siendo editorializado, que fue editorializado. Y quizás si lo queremos poner desde el momento en el que corren a David Velasco de Art Forum, no sé si es ese momento o si viene desde otro lugar, ¿no? Pero para mí es datarlo fácil desde ahí. Que entonces el proyecto editorial cobra, digamos, como ciertas dimensiones. Ahí lo voy a dejar porque si no... Y ya para cerrar, último, a ver, contestando un poco, el derecho a réplica. En 333 tenemos esa sección, derecho a réplica, pero también es bien difícil. Tienes que estar cazando así de el comentario de no estoy de acuerdo. Va, a ver, dime por qué. Desarróllalo. No, ok, ahora escríbelo. Ay, no, qué hueva. O sea, la gente no quiere participar de ese derecho a réplica. En Arte Informado me pasa lo mismo, de repente llega un correo perdido de esta opinión, ok, si tienes algo que decir, desarrollalo un poquito más. Y hay una renuencia a participar desde la diferencia, a presentar argumentos de por qué no estás de acuerdo o en qué difieres con una persona. ¿Por qué? Porque hay una total, digamos, se ha creado un ambiente en torno a la esfera pública en el que ese tipo de conflictos o cualquier idea de conflicto es mejor rehuirle. Entonces, les motivo y les exhorto a si no están de acuerdo, digan por qué no están de acuerdo, desarrollen por qué no están de acuerdo, busquen un editor que les acompañe a desarrollar ese argumento y lo publicamos para volver a ser una esfera pública que funcione como esfera pública y no como cámara de eco. Ahora, para salir de las cámaras de eco también es bien difícil. O sea, es difícil motivar a personas que tal vez no están acostumbradas a que sus opiniones sean públicas, a que lo hagan público. O sea, a que escriban públicamente. En 333 tenemos como también esa como misión de continuamente estar motivando de ándale, escribe, tal vez hay una idea ahí, desarrollala, yo te acompaño como editor. En Arte Informado es un poco también difícil en cuanto también a abarcar una geografía como es Latinoamérica, como estar tan al pendiente de tantas conversaciones, de tantos pequeños circuitos y tantas instituciones. Es un reto estar al pendiente de qué se opina y qué no se opina, pero justo para salir de esa cámara de eco o esa situación del eco, es justo estar motivando a que otras voces estén escribiendo y estén ensayando su escritura. Y una cosa que a mí como editor me gusta es repetir escritores, porque también hay una tendencia dentro de los medios de una vez y te desecho. Y es como, no, quédate, desarrolla una serie de pensamientos, sosténlas y a partir de ese sostenimiento yo te acompaño como editor, te paso también referencias que van a retar tus propias ideas. Esté yo no de acuerdo con esas ideas que te estoy referenciando, el punto es retar tu pensamiento para que a partir de otras coordenadas puedas desarrollar argumentos mucho más, digamos, pues sí, con más oficio y con más cuidado y con más atención. Entonces, por ahí como editor es acompañar justo eso, que te comisiono un texto. Bueno, va, pero este argumento tal vez yo te sugiero que leas este texto, a ver qué te suscita, qué cosquillas te da, tal vez te da otras líneas de pensamiento. Como el editor acompaña esa manera. No es nada más corregir estilo, es también retar las ideas que se están presentando en el texto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a las tres por venir acá, a todos ustedes. Y solo quiero cerrar reiterando que sería increíble que leyéramos todos más.
se queda una discusión pendiente si la crítica de arte puede existir fuera del texto escrito. Es una conversación súper interesante y hay distintas posturas. La voy a dejar abierta. Y también como me gustaría mucho que dejemos de tener miedo de tomar posición, porque ser lector, practicar la lectura, no lo voy a esencializar, practicar la lectura conlleva necesariamente tomar posición. Y bueno, con eso quiero cerrar. Muchas gracias a Index. Y bueno, bye.